Buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos hoy reunidos nuevamente para compartir con ustedes una palabra, para compartir con ustedes un rato de adoración a nuestro Señor. Aquí estamos con nuestro pastor Juan Carlos. Él va a orar por este culto. Sean bienvenidos todos los que vayan llegando, se vayan sumando, y los que vayan a escuchar después. Que el Señor les bendiga. Mi pastor. Padre, damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendecimos tu nombre, damos gracias por este minuto, esta hora y un poco más que estaremos con nuestros hermanos. Sean bendecidos desde aquí, Dios mío, hasta donde ellos estén conectados. Tu presencia y tu misericordia les alcance, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi pastor. Yeah. ¿Va a colocar una alabanza? Sí. Qué bueno. Ahí vamos, dijo José Feliciano. Creo que no tengo. Hable mientras por relleno. Vamos a rellenar. Hay problemas técnicos, no sé si son técnicos o es un problema con el técnico, pero hay problemas. Vamos a solucionarlo. Ahí parece que estamos llegando ya. Damos gracias al Señor por este día precioso que nos ha regalado. Vamos a abrir la Biblia en Salmo 117, en Salmo, uno de los más cortos que hay, el Salmo 117. Salmo 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Así que la fidelidad y la misericordia de Dios nunca se acaba. Así que nosotros podemos de repente acabársenos el amor,
de repente por el Señor según las circunstancias, pero a Él jamás se le va a acabar la misericordia, siempre va a estar para perdonarnos. Y vamos a otra alabanza. Señor, como quisiera decirte lo que siento cuando lo intento, entonces me arrepiento. Es que sentí temor y también sentí pena en muchas ocasiones, Señor. Amén. Tenemos saludos. Que Dios la bendiga. Bendiciones. No, gracias. Usted no haga eso porque estoy coordinando, no. Ah, ya, ok, cortina nomás. Exactamente. Tomando los saludos. Saludos, se lo pone para acá la pantalla para que yo lo vea en los de. Ahí, entonces enfoco a la pared. Sí. Ya, hable nomás. Señor. O si no, coordina usted nomás, yo le pongo la música. Ya, listo. Dele, no. Yo le pongo la música. Dice lo siguiente, está Ana Elena Rivero Méndez, que el Señor la bendiga, bendiciones. Mariana Giraldo, que el Señor la bendiga, mi niña. Eliana Arboleda, que el Señor también la bendiga. Que tengan una buena tarde, que el Señor les bendiga mucho con la palabra de hoy. Ahora sí, mi pastor. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Hazlo por ti y por todos.
¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Pero hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. ¿Sí te está coordinando? Acá estamos, hermanos. Hoy día está, si puede, dele compartir para que otras personas también se sumen y podamos compartir la palabra de Dios. Hoy día hay un tema muy interesante, la verdad que siguiendo con la misma línea de los demás días, hay un tema que es bastante interesante, que es bueno que lo escuchen hasta el final, que va a ser de mucha bendición. Así que no se nos pierda. Pastor. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl? Yo puedo ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad.
Y Siba le respondió, existe uno, mi Señor, que habita en lo de mar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin suelo, lugar de pavor. David pregunta así, háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Mi Señor se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Este barrio, Señor, no se puede ni arrastrar, no andar y amar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset, y el rey lo mandó a llamar, y mirándole a los ojos le dijo esta palabra: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba amor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. En la miseria nunca más conocerás una diosa no me da, no vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. No es coincidencia que estás aquí esta noche. Él te trajo a este lugar. El rey te llama en esta noche. Escucha lo que quiere decirte. Aleluya. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba amor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. En la miseria nunca más conocerás una diosa donde dar tu alma. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha lo que te estoy diciendo esta noche. El rey te mandó a llamar. ¿Cómo puedo permitir tu amor hoy? El rey te mandó al cielo bruto. ¡Aleluya! El rey te mandó a llamar. Aquí estamos de nuevo. Hoy en las noticias decía algo como que Bill Gates estaba diciendo que no podían hacerse reuniones en iglesias mientras no se vacunara todo el mundo. La verdad que no es tan exacto, dice que no se permitirían, no quieren permitir reuniones masivas. Pero sí, por ejemplo, se puede abrir los malls. Hay que entender que esto que está pasando hoy día está causando una histeria colectiva en mucha gente y en muchas partes del mundo. Hay que abstraerse de todo esto y nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos fijos en nuestro Señor, que es lo único, es el único que nos puede sostener y nos puede sostener bien. No dejemos que Satanás trabaje en nuestra mente, vivamos tranquilos, sabiendo que estamos bajo el amparo de un Dios perfecto y eterno. ¿Usted quiere compartir algo? Vamos con otro tema. ¿Qué está coordinando, amigo? No, ya nomás.
aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, abren los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Levanta alto al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. ¿Qué comienzas a sentir? Cántale al Señor. Eso mismo es. Amén. Ahí hemos estado viendo el Salmo 117. Dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Es hermoso cuando uno va viendo, porque en muchas partes los cristianos están saliendo a la calle, están tomando calles enteras y se ponen a orar. En Brasil, una avenida completa llena de cristianos, cada 3 metros, 4 metros. En diferentes partes está ocurriendo lo mismo. La verdad es que este tiempo es un tiempo en donde nosotros debemos tomar un protagonismo distinto. En este tiempo nosotros como hijos de Dios debemos marcar una diferencia respecto al mundo. La valentía es la que marca la diferencia en los hijos de Dios, y así debemos ser nosotros también en este tiempo, valientes, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos está en manos de nuestro Señor. Mi pastor, vamos con un par de temas y entramos a la palabra. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de que está brotando, y lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser.
Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Oh, como llena mi ser, estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Oh, como llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará, tomando de la fuente que no cesará. Tomando de la fuente que no cesará. Tomando de la fuente que no cesará. Amén, hermano. Estamos por Es entrar en la tiempo de palabra. cuidarte. Haz tus trámites desde tu casa. Miren, el Salmo 127 dice así: y quedémonos con esto en nuestro corazón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En vano, hermanos, nos ponemos mascarillas y hacemos una serie de cosas si no es Dios el que está con nosotros. Por eso confiemos en el Señor, que es nuestra roca más firme y el lugar a donde nosotros podemos estar seguros. Mi pastor, la última alabanza, para entrar en la palabra. Gracias. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año
porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar. Yo no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Acá estamos de nuevo. Saludos a nuestro hermano Jonathan. Mi hermano Johnny, felicidades, que Dios le bendiga. Está trabajando en Rancagua, según lo que nos dice. Mi hermana Nani parece que se desconectó, pero imagino que ya va a ingresar de nuevo. Que el Señor la bendiga. Y saludos al Agustín, dígale que le enviamos muchos saludos. Vamos a entrar a la palabra del día de hoy. Esta palabra la encontramos en Juan 17:1. Así que mientras ustedes la buscan, Juan 17:1, están los 4 evangelios, ahí la pueden encontrar fácilmente. Así que vamos a la palabra. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fíjense lo que dice en este texto. Dice: para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él mandó a su Hijo y le dio potestad sobre toda carne y la potestad de dar vida eterna. A todos. ¿A quiénes? Dice: esta es la vida eterna, que conozcan a ti, al Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nuestro Padre envió. Esto es importante entenderlo, porque muchas veces nosotros entendemos que la salvación es solo en la fe.
y que la fe es obviamente lo que nos lleva a Dios. Pero eso también se presta muchas veces para malos entendidos. Y hoy día vamos a poner un poco de claridad qué es lo que es la fe verdadera, la fe correcta, qué es lo que es la fe errónea, y cómo la fe nos lleva a la salvación y cómo es el camino para llegar a esa salvación, a esa vida eterna. Lo primero, vamos a poner un ejemplo. Ayer me parece que estuvo hablando nuestro pastor sobre Ciro. Ciro, un hombre que Dios hizo maravillas con él, hizo muchas cosas con él. Innumerables, le dio dones, le dio reinados, reinó por mucho tiempo y sobre muchas naciones. A este hombre al cual Dios le había dado todo lo que él pudiese pedir, dice la palabra que él no lo conoció. Pero tenemos otro rey, el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, en el esplendor, ya terminando prácticamente, él reconoce lo que Dios ha hecho con él, los milagros que Jehová ha hecho con él. Él habla que es un rey eterno, sempiterno su reino, por los siglos de los siglos. Ese hombre conoció a Jehová. Hay una tremenda diferencia en que Dios te dé muchas cosas y hagas muchas cosas en el reino, pero es distinto cuando tú conoces a Jehová. Si nosotros comparamos lo que hizo Ciro y lo que hizo Nabucodonosor hizo mucho más Ciro hizo mucho más que Nabucodonosor. Ciro estaba profetizado cerca de 60 años antes, 70 años antes, estaba profetizado con nombre. Se sabía que este hombre iba a hacer que se reconstruyera el templo. Ese era el propósito que Dios tenía con Ciro. Nabucodonosor solamente lo usó Dios para poder traer a cautividad al pueblo de Israel. Pero no lo usó en prodigios. No le entregó mayor sabiduría. Pero este hombre era humilde en su corazón. Este hombre, cuando fue soberbio y el Señor lo libra, en ese momento él reconoce a Jehová. Lo reconoce, y tú para reconocer a alguien tienes que conocerlo primero. Por lo tanto, podemos decir que hay dos hombres que en circunstancias similares, los dos fueron puestos ahí por Dios, los dos fueron puestos sobre Israel por Dios, uno con un tremendo propósito, con muchas cosas que le fueron entregadas, el cual fue Ciro y no conoció a Jehová, y otro, el cual cumplió el propósito, que era traer cautivo al pueblo de Israel, pero él sí conoció a Jehová. Hay una diferencia entre lo que tú haces y conocer a Dios. Son dos cosas distintas. Si nosotros vemos en el caso de Jesús, cuando Jesús estaba predicando un día, vinieron unos siervos de un centurión romano y le pidieron que fuera a ver al hijo de este centurión. Conocemos la historia, sabemos que este centurión le manda a decir que no es digno que entre en su casa. Y le dice, adicionalmente, que él había escuchado de Jesús y sabía lo que él podía hacer. Y él reconocía la autoridad que Jesús tenía. Y dijo, yo sé que tienes autoridad y si tú dices que algo pase, eso va a pasar. Por lo tanto, basta que tú digas para que mi esclavo sea sano. Y Jesús dijo, nunca he visto tanta fe en Israel. Preguntémonos bien sobre esto. Nunca he visto en el tiempo en que Jesús estuvo con los apóstoles, estuvo con profetas, estuvo con los fariseos, con los levitas, sacerdotes, compartió con mucha gente de Israel que conocía la palabra. Pero viene un hombre que no conocía nada de la palabra, ni siquiera conocía a Dios. Pero ese hombre tocó el corazón de Jesús con su fe. La pregunta de fondo es, ¿esa fe le fue suficiente a ese hombre para ser salvo? No, porque ese hombre recibió lo que iba a buscar, recibió de acuerdo a su fe. Por eso hay mucha gente que recibe cosas creyendo que como las recibe porque las pide, entonces está Dios con él. Que ocurran cosas y pasen no significa que Dios esté contigo si tú no conoces a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, todas las cosas te son para bien. Pero cuando no lo conoces, puedes recibir y lo que recibe no es para bien. Así tenemos, por ejemplo, muchas sectas, personas que deambulan de diferentes sectas, hacen ritos extraños y pasan cosas. Yo una vez conversaba con una persona que era un mormón y él me decía que en alguna oportunidad cuando él le presentaron el libro de Mormón, él oró.
y le pidió al Espíritu Santo que le confirmara que ese libro era de Dios. Y él dice que el Espíritu Santo se lo confirmó. De hecho, posteriormente, cuando ese hombre se bautizó, dice que cuando se bautizó por una persona que había muerto, porque ellos se bautizan por los muertos. Y dice que al momento de sumergirse, vio la imagen de esa persona que se acercaba a él. Podemos decir que esa era su fe, y de acuerdo a su fe, actuó. Y pasaron cosas que él vio. ¿Podemos decir que conoció a Dios? No. Porque recibió un libro que la Biblia dice que es anatema, que es falso. Lo que es falso es maldito, es maldición. Significa que todo aquel que cree en eso es maldito, se pierde. ¿Qué dice la palabra? Dice que aunque bajara un ángel del cielo y te mostrara un evangelio distinto a este que te hemos predicado, sea anatema, falso, maldito. Por lo tanto, si el evangelio que se predica es maldito, los que están con él están en maldición. No significa que sean malas personas, significa que están en maldición. No conocen a Dios, porque si lo conocieran, sabrían que cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios tiene establecido y lo que Dios nos dejó, que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo, y la forma de conocerlo es su palabra, por lo tanto nada puede ser añadido. Entonces hoy día anda mucha gente deambulando con una fe, y es una fe que es verdadera, pero no es correcta. Incluso en el mundo, en este tiempo, se habla del pensamiento positivo, porque empezaron a darse cuenta que cuando los cristianos oraban pasaban cosas y dijeron ¿qué es lo que pasa? Como tienen tanta fe, y se dieron cuenta también que hay personas que tienen fe en otras cosas. Por ejemplo, hay personas que van a rezarle a una virgen, que van a rezarle un mono, a una persona que murió en Valparaíso. Hay un hombre que mató, el asesino del Cerro Lechero le dicen, mató y descuartizó unas personas. Y esa persona, alguien fue, le pidió algo, se lo concedió, y hasta el día de hoy está un altar en ese cementerio, hay gente y está lleno de cosas que le van a dejar. No vamos a decir que ese hombre que murió en todos sus pecados, que fue un asesino, que fue uno de los peores asesinos de la historia en Valparaíso, no podemos decir que ese hombre concedió nada, pero sí ocurren cosas, ocurren milagros. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque se actúa de acuerdo a tu fe. La palabra dice, y si tú crees, si tú tienes certeza de lo que estás pidiendo y tienes convicción, entonces tú vas a recibir. La simple fe no te lleva a salvación. Lo que te lleva a la salvación es la fe acompañada con el conocimiento de Dios. Por eso que muchas veces la gente erra. Porque claro, tienen fe para muchas cosas y Dios hace cosas con ellos. Pero que Dios haga cosas contigo no significa que tú estés haciendo cosas para Dios. Porque son cosas distintas. Yo puedo decirle a Dios y puedo pedirle a Dios y hacer un pacto con Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú me des tal cosa, que me des un auto, y yo pongo toda mi fe en que Dios me va a dar ese auto y la proclamo y voy a recibir ese auto. No significa que haya conocido a Dios, significa solamente que obró un milagro. Pero ese milagro no significa que Dios me conozca. Y esa es la tremenda diferencia entre los hijos de Dios y los que deambulan en religiones. E incluso en la misma religión cristiana que nosotros compartimos. Andan personas, algunos con fe, pero la fe equivocada. La fe en las cosas incorrectas. La fe que no te conduce a Dios. La palabra está llena de enseñanzas, de formas en que nosotros podemos conocer a Dios. Fíjese, por ejemplo, le voy a poner solamente un ejemplo, que nunca había recapacitado sobre eso, pero cuando Job, en el libro de Job, número 1, le pregunta a Satanás de dónde viene, dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, un hombre justo? Y dice, pero dice algo muy importante, dice, temeroso de Dios. Se supone que Jehová es el Dios máximo. Se supone que Jehová es el Padre. Por lo tanto, él debiese haber dicho, ¿no has visto a mi siervo Job, temeroso de mí, o que me teme? Pero no dice eso, dice temeroso de Dios. ¿Por qué dice temeroso de Dios? ¿A qué Dios se refiere? Porque si nosotros seguimos indagando en la palabra, nos vamos a encontrar que al Dios eterno, como dice Pablo, nunca nadie lo ha visto. Por lo tanto, si nunca nadie lo ha visto, es imposible que alguien declare que vio a Jehová o que vio a Dios. Pero nos encontramos que a Jehová sí lo vieron. Lo vio Moisés. Jehová dice que habló cara a cara con Moisés. Y cuando habla cara a cara, necesariamente Moisés tiene que haber visto su rostro.
O diría la palabra que estaba con los ojos tapados y eso no fue así. Ahora, por último, algunos dicen, no, es que lo vio de espalda. No, si la palabra es clara, dice que nadie lo ha visto porque habita en la luz inaccesible. Era imposible que Moisés pudiera ver a Jehová o pudiera ver a Dios, al Dios Padre, que habita en la luz inaccesible porque es inaccesible. Así sea de espalda, de frente. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento en que encontramos a que Jehová lo vieron. La pregunta entonces, ¿quién es Jehová? Porque cuando tú empiezas a preguntarte las cosas correctas, llegas a las respuestas correctas. Pero cuando tú empiezas a dejarte llevar solamente por las tradiciones y por lo que se dice, por los textos conducidos, llevas a resultados erróneos. Resultados tan erróneos que no te dejan ver la verdad y no te dejan conocer la verdadera naturaleza de Dios. Porque si nosotros entendemos que Jehová en algún momento se arrepintió de haber creado al hombre, si Jehová en un momento estaba haciendo un daño al pueblo de Israel y Moisés salió al medio y lo convence y Jehová cambió de parecer, entonces podríamos decir que Jehová, el Dios eterno, el Padre perfecto, se arrepiente de algo que hizo y podemos decir que recapacita de algo que estaba haciendo y que no era correcto porque por algo lo convence a Moisés o si no hubiese seguido haciendo lo que estaba haciendo. Pero nosotros también tenemos la palabra que dice que Dios no es hombre para mentir. Dice la palabra que Él no muda de pensamiento. Dios no se arrepiente. ¿Cómo podemos entender entonces quién es Jehová? No lo vamos a conversar en este momento porque esto es un tema largo, es un tema que hay que estudiar con mucha profundidad para saber quién es Jehová. Pero cuando entramos en estos cuestionamientos, empezamos a cuestionar muchas cosas de la religión en la cual hemos estado sumergidos durante mucho tiempo. Porque si Jehová no es el Dios eterno, y hay un Dios eterno que es Padre, y hay un Jesucristo que es Hijo, hay un Espíritu Santo, y está Jehová, entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿A cuántos dioses servimos? Nosotros somos monoteístas, servimos a un solo Dios. Yo sirvo a un solo Dios, al Dios verdadero, al Padre eterno, que nunca nadie lo ha visto. Las preguntas entonces son profundas. Pero ¿quién se preocupa de esos temas? ¿Quién los toma? ¿O alguien cree que muchos de los teólogos que estudian años en la universidad y hablan de la Trinidad no se han dado cuenta o no se han percatado de esto? ¿Y por qué no lo dicen? Porque es difícil nadar en contra de la corriente, es más fácil dejarse llevar por lo que todos dicen. Y ese es un problema, porque el problema es que nos lleva a equivocaciones, nos lleva en forma errónea a no conocer a Dios. Porque si nosotros nos imaginamos el reino de los cielos, nos imaginamos que en algún momento, y es lo que se enseña hoy día, intrínsecamente está implícito en todo lo que se entrega y todo lo que se enseña, creemos que en el reino de los cielos Dios estaba probablemente aburrido en la nada, porque no había nada antes, y Dios estaba en la nada con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no sé, a lo mejor jugando al cachipún, quién sabe, haciendo qué cosa aburrido, y dijeron en algún momento, hagamos al hombre. Y crearon todos para hacer al hombre. Pero si nosotros vamos buscando en la palabra, encontramos que hay un sacerdote. Y este sacerdote se llama Melquisedec. Y dice en hebreo que es un sacerdote eterno. Eterno, dice que no tiene genealogía. No tiene principio de días ni fin de días. No tiene padre y no tiene madre. Siempre ha estado. Caramba, que es difícil entender entonces que en el cielo, aparte de Jehová, aparte de Jesús, aparte del Espíritu Santo, está Melquisedec y está Dios. Y todos eternos. Pregunta entonces, ¿qué pasa con lo que nos han enseñado? ¿Qué pasa con el conocimiento que tenemos? Va quedando obsoleto. Y necesariamente cuando vamos entendiendo, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Porque no podemos cambiar la palabra. La palabra nos conduce a toda verdad y lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos es repetir la verdad. Y si la verdad que se nos ha sido dada es equivocada, entonces tendremos que dejar de decir lo que hemos predicado y predicar la verdad, lo que está escrito en la palabra. Porque ahora nace otro problema. Porque si hay sacerdote, el sacerdote es un mediador. Es un mediador entre Dios y los hombres, para los sacerdotes en el mundo.
Por eso tenemos primero el sacerdocio de Israel, dado a Aarón, el sacerdocio levítico, que estaba dado a esa nación, y había un sumo sacerdote que intercedía entre el hombre y Dios. Posteriormente fue cambiado y hoy día tenemos otro sacerdote perfecto, eterno, que es Jesús, que fue constituido de acuerdo al orden de Melquisedec. Por tanto, Melquisedec, en lo que es sacerdocio, es mayor que Jesús. Ahora, si vamos entendiendo lo que es el sacerdocio, es un mediador. La pregunta es si Melquisedec es sacerdote eterno y Dios es eterno. La pregunta, ¿con quién está intercediendo? Entonces, en el cielo hay seres que son eternos. Hay hijos de Dios que son eternos. Y eso empieza a quebrar todo lo que nosotros conocemos de Dios. Por eso es necesario que nosotros en este tiempo, que es un tiempo difícil, vamos aprendiendo sobre Dios. Vamos aprendiendo a saber quién es, su naturaleza, las cosas que le agradan, cómo actúa. ¿Cómo es que Dios actúa con el hombre? Porque si nosotros vamos entendiendo esto, podemos también responder preguntas. Por ejemplo, cuando en Job 38, Dios le está diciendo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y se regocijaban todos los hijos de Dios. No dice ángeles. Los ángeles son creados, los hijos son engendrados. La palabra dice que Dios le dijo, ¿a cuál de sus hijos, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, Dios nunca ha dicho de un ángel, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los ángeles no son hijos, y los ángeles no son engendrados, son creados y están a nuestro servicio. Esos son los ángeles. Por eso la palabra dice que el Hijo de Dios fue hecho inferior a los ángeles, pero fue puesto sobre todo. Si Él fue puesto sobre todo y nosotros vamos a estar con Él, nosotros vamos a estar sobre todo, incluso sobre los ángeles. Tenemos que conocer el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles eran estos hijos de Dios que habla Job? Que habla en el libro de Job, en el Job 38. Estos hijos de Dios que se regocijaban cuando Dios creaba la tierra. Ahí empezamos, se nos empieza a derrumbar todo nuestro edificio. Y tenemos que empezar a entender que tenemos que reformular nuestra fe. Una reformulación completa. Saber en quién creemos es importante. Es tan importante que eso es de vida eterna. Porque muchos hermanos alcanzan muchas cosas por la fe. Pero cuando la fe no está cimentada sobre lo correcto, no te lleva a la vida eterna. Lo que te lleva a la vida eterna es la fe, fundada sobre el conocimiento del Padre. Que ¿quién es el Padre eterno? ¿Quién es ese Dios sempiterno? Ese Dios que nos dio la vida. Ese Dios que pagó el precio por nosotros. Que es otra cosa que la iglesia ha cambiado. Porque todos entendemos quién pagó el precio. Les aseguro que ustedes están diciendo Jesús pagó el precio. Mentira, Jesús no pagó el precio. Jesús fue el precio. El que pagó el precio fue el Padre. Porque dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todos pudiésemos tener vida eterna. Por lo tanto, quien envió al Hijo es el Padre. Quien pagó el precio fue el Padre. El Padre pagó el precio y a quien envió fue a su Hijo. Esta es la forma en que nosotros debemos conocer a Dios. Por eso la palabra cuando Pablo dice, ya debiendo ser adultos espirituales, maduros en la fe, debo todavía hablarles como niños, darles leche. Porque si estos temas los tocáramos en las iglesias tradicionales, si no nos sacan en anda, nos sacan a patadas. ¿Por qué? Porque es trastornar su fe, trastornar todo lo que ellos creen. El problema es que si tú te haces una isla y esa isla la haces de basura y tú crees que mientras estás en esa isla estás bien, estás equivocado. En esa isla nunca vas a poder sembrar nada. Esa isla no te va a conducir a ninguna parte y lo único que te va a conducir es a la muerte. Por eso que debemos, de alguna forma, responsable como hijos de Dios, en este tiempo, llenarnos de la palabra. Cuando hablamos de las 10 vírgenes sensatas y las 10 vírgenes no sensatas, insensatas, dice lo siguiente. Dice que las vírgenes salieron con sus lámparas. Entonces muchos creen que la lámpara es el Espíritu Santo. No, la lámpara es la palabra.
lumbrera es a mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es la lámpara, es la que ilumina, es la que trae luz. Si yo tengo una lámpara y la lámpara no la uso, y tomo un poco de aceite de la lámpara y lo pongo afuera y le prendo fuego, voy a tener luz, pero no es la luz verdadera la que da la lámpara. Por eso tenemos que tomar la palabra, comernos la palabra. La palabra tiene que hacerse vida en nosotros. Y esa palabra traerá posteriormente lo que trae el Espíritu Santo, que dice que nos recuerda las cosas que Jesús nos dijo, las cosas que Jesús enseñó. Pero esto no es por osmosis, no es que alguien se convirtió y el Señor vino y le puso, porque hay mucha gente que dice eso, que dice, no, el Señor vino un ángel y me hizo tragar un librito y con eso conocí toda la palabra y son expertos en la palabra hoy día. Falso. La palabra entra por el oír, entra por el leer, entra por la vista y el oído. No hay otra forma en que la palabra pueda entrar a tu corazón. No entra con ritos extraños, no entra con gloria a Dios ni con aleluya. La palabra entra estudiando la palabra, siendo formado en la palabra. Por eso la palabra nos dice que el Señor, que nuestro Dios estableció, primero Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, y posteriormente Jesús los constituye. ¿Por qué constituyó? Porque era necesario que se formara el cuerpo de Cristo, porque para eso están este cuerpo de ministerios, para que te formen. Por eso que Satanás está vuelto hoy día en contra de los ministros. Por eso que Satanás hoy día está vuelto en que los ministros son ladrones, son estafadores que roban con el diezmo y se aprovechan. Que hay algunos que lo hacen, sí, allá ellos se tendrán que ver con Dios algún día. Yo no quisiera estar en el pellejo de ellos. Pero eso hace que la iglesia se transforme en una iglesia mezquina. Una iglesia que habla mal de los pastores, que prefieren no diezmar, prefieren no ofrendar. Y esos pastores no pueden sobrevivir y empiezan a decaer. Porque muerto el pastor, las ovejas se dispersan. Por eso es importante, nuestro fundamento tiene que estar en la palabra. No hay un fundamento distinto que se nos pueda ser entregado que no esté sustentado en esta palabra, en esta Biblia. Aquí encontramos todo lo necesario para poder conocer a Dios. Para conocer a Dios no necesitamos hacer ningún rito, no necesitamos pedirle al Espíritu Santo que venga y que me ilumine, que llene mi mente del conocimiento de Dios. No, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros sentidos espirituales para que cuando leamos, cuando estudiemos, podamos entender. Y no de espíritu de discernimiento, que es lo correcto. Hoy día hay hermanos que se dan vuelta con 5, 6, 7 textos bíblicos. Y eso es todo. Y creen que están llegando al reino de los cielos. Pero va a llegar un momento en que venga lo verdadero. Y todo lo que está fundado sobre hojarasca va a ser quemado. Entonces tenemos que entender que nuestra fe tiene que estar sustentada en lo verdadero, en lo recto, en lo correcto, en aquello que Dios dejó establecido, que es su palabra. La profundidad de la palabra es la que pone profundidad en tu corazón y en tus pensamientos y es la que da una profundidad de fe. Todo lo demás te lleva a perdición. Por eso que tenemos hermanos que andan perdidos. Hermanos que rehúsan la palabra, no les gusta escuchar la palabra. Uno ve a los cultos y cuando están los coros están todos cantando. Empieza la palabra y empiezan a ir al baño. Empiezan a salir. Hay personas que se van porque lo importante es el culto. Y cuando vuelven, después que salieron quién sabe hacer qué cosa, algunos a conversar, incluso afuera, con sus celulares, a llamar por teléfono, porque no es lo importante, sino lo importante es que Dios se manifestó en los dones cuando estaban danzando. Eso trae perdición sobre la iglesia. Y hay personas que se van a ir contentos, cantando, dando gloria a Dios y derecho al infierno. Y eso es lo importante, lo que debemos entender, que esto es debido a muerte. Esto, hermano, no tiene que ver con que sea tan solo una forma de pensar. Aquí no todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Dios. Es claro decir, cuando vienen los budistas, los musulmanes, podemos decir ese camino no lleva a Dios. Es un poco más difícil cuando empiezan los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas. Es más difícil cuando empiezan otras sectas.
Hay algunos herejes que andan diciendo por ahí que el Espíritu Santo es mujer. Y centenares de personas en la calle enseñando que el Espíritu Santo es mujer. Blasfemando en contra del Espíritu Santo. Esas personas no van a ver nunca a Dios. Y les pueden recitar la Biblia. Y estudian. Pero un estudio falso. Un estudio mal dirigido. ¿Por qué? Porque el poco fundamento de la iglesia ha hecho que Satanás se haya enseñoreado sobre la iglesia en este tiempo. Millones de personas se están perdiendo el día de hoy, dejando sus vidas creyendo que son salvos. Y cuando llegue el momento que abran los ojos, se van a ver que están en lugar de perdición, están en juicio. Por eso es importante, hermanos, que tengamos claro cuál es nuestra fe, dónde la estamos sustentando. Anote usted en algún cuaderno y ponga cuáles son todos los versículos que usted conoce del Padre, cuáles son todos los versículos que usted conoce del Hijo. No importa que no sepa el número, después lo puede buscar. Hoy día es fácil. Yo le digo cómo, métase a Google, ponga esa frase y le va a aparecer el texto. Póngalos. Y después se va, y usted puede analizar y diga, puedo con 7, 8 o 10 textos hacer una teología, hacer un edificio espiritual. ¿Puedo hacer un edificio espiritual con eso? Es como que alguien me dijera, voy a hacer una casa con 10 ladrillos. Es imposible. Si tú no haces una casa con un arquitecto que conozca de medidas, con una persona que pueda medir el terreno y pueda decir, aquí se puede construir y aquí no porque hay arena. Que venga un arquitecto y diga, estos son la forma que va a tener la casa, que es el diseño. Y no venga un constructor, y no venga un calculista. Todo eso para que venga un edificio, una casa, una simple casa. Y aquí estamos hablando de formar la vida eterna. El edificio en donde nosotros vamos a habitar toda nuestra eternidad. Y queremos hacerla con 4, 5, 6, 10 versos, 10 versículos. Que no es más que lo que manejan los cristianos normalmente. Piense en esto. Piense que hoy día no estamos hablando solamente de una prédica. No estamos hablando solamente de un versículo bíblico. Estamos hablando que es algo mucho más profundo. Que tiene que ver con vida o muerte. Y es mucho más importante que el coronavirus. Porque el coronavirus te puede quitar la vida. Pero la palabra mal enseñada te lleva a la perdición. Te lleva al infierno. Aunque tú digas que amas a Dios, ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? Mire, el caso de Ciro. Ciro había visto, e incluso había visto prodigios. Acuérdense que cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, él estaba ahí. Pero Ciro no lo conoció. Es importante, hermanos, entender, si nosotros basamos nuestra fe en las cosas correctas, entonces Dios se va a manifestar en nosotros. Y no solo se va a manifestar, vamos a ser sus hijos y vamos a conocer a Dios. Y conociendo a Dios y conociendo a Jesucristo, podemos decir recién que sí tenemos sustentada nuestra vida eterna. Antes de esto, hermanos, no. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Elías, a Eliseo, cuando vemos los grandes profetas, Isaías, hombres que conocieron a Dios, que sabían la esencia de Dios, temerosos de Dios, que cuando fueron al reino de los cielos, algunos de ellos temblaron, cayeron como muertos. Hay algunos que dicen hoy día, no, si el Señor me llevó al cielo y vi al Padre, nunca nadie lo ha visto. Hay algunos que dicen, no, si yo vi a Jesús en el cielo. Si usted viera a Jesús en el cielo, caería como muerto, como cayó Juan. ¿Por qué? Porque la gloria que Él tiene es tan grande que no la podemos soportar. Debemos entender para saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Para que podamos entender las profecías. Para que cuando alguien les hable, usted pueda decir, sí, que lo que me está diciendo es de Dios porque está en su palabra. Hermano, un día venía manejando y me acuerdo que escuché a un pastor. Y este hombre, lo único que yo escuché la frase al principio fue, Dios me llamó para decir la verdad. A donde yo fuera, tengo que ir a decir la verdad.
Hermanos, estuve media hora escuchando. La verdad que nunca me gusta escuchar mucho a los predicadores, pero ese día estuve media hora escuchando para ver si alguna palabra de lo que él decía salía de la Biblia. Y créanme que es cierto, 30 minutos es lo único que había, es que Dios lo llamó para decir la verdad, y donde él fuera iba a decir la verdad, y le gustara o no le gustara iba a decir la verdad, y si lo echaban no importa porque él iba a decir la verdad, y quien fuera el que lo invitara tenía que tener claro que él iba a decir la verdad, y si ustedes quieren se quedan, pero yo voy a decir la verdad, y si ustedes quieren se van, pero yo voy a seguir diciendo la verdad. La pregunta es, ¿cuál verdad? Media hora de basura, Pero hay hermanos que se escuchaba en la radio, amén, gloria a Dios. ¿Gloria a quién? ¿A qué Dios? Gloria a Satanás, que hace que la gente se pierda con todo este show. Ese es el problema, que hay gente que está muriendo hoy día, pero no muriendo en lo físico, muriendo en lo espiritual, hijos de Dios, perdiendo su vida. ¿Por qué? Por malos enseñadores, por malos pastores, por malos evangelistas, porque no conocemos a Dios. No le hemos dado la importancia a aprender de la palabra. Se acaba de conectar una persona a la que le quiero mandar muchos saludos. Stephanie, la quiero mucho. Es una muchacha que estuvimos en un discipulado. En esa iglesia se hizo un discipulado con mi hermana Vibut también, que el Señor le bendiga. En esa iglesia cuando estuvimos, se hizo un discipulado. De 300 personas aproximadamente llegaron 8. Porque la gente no le ve valor a conocer de Dios. Y no se da cuenta que lo más importante de todo lo que usted puede aprender es conocer de Dios. Porque esa es vida eterna. Todo lo demás son herramientas. Pero la vida eterna la tiene en el conocimiento del Padre, conocimiento de quién es nuestro Dios, a quién estamos sirviendo, y de Jesucristo. Si nosotros sustentamos nuestra fe de esa manera, créame que tiene asegurada la vida eterna. De lo contrario, por favor, vuelva a estudiar, vuelva a las raíces, vuelva a aprender, vuelva a buscar un buen enseñador, alguien que lo guíe y lo conduzca a la verdad. No se quede, porque esto es de vida o muerte. Espero, hermanos, que esta palabra entre en sus corazones, se afiance en sus mentes y que esto traiga un despertar en ustedes. Un despertar para que sus oraciones sean las correctas. Un despertar para que empiecen a buscar y empiecen a tener hambre de una palabra verdadera. No se queden con cosas superfluas. No se queden que ustedes fueron a un culto y salieron bendecidos porque dicen que Dios lo tocó. Si Dios no toca su conocimiento, si Dios no le entrega algo, no le entrega una palabra que afiance su salvación, de nada le sirve. Si yo también he sido tocado por Dios, también Dios toca mi corazón, también he llorado. Pero créanme que eso no significa que usted conozca a Dios. Los dones, todas las cosas que puedan venir, nada de eso significa nada. Hay gente que dice, no, pero es que yo ves que voy a la iglesia, lloro. Yo he visto gente llorando con Mara Anthony. He visto gente llorando con José Luis Perales en los tiempos antiguos. Yo mismo en una oportunidad, hace años antes de conocer a Dios, fui a ver un recital de los Jaivas y lloré. Eso no significa que hubo una edificación para mí, ni para mi espíritu, para mi alma, nada. Nada me dejó. Que usted sea tocado en sus emociones no significa nada. Que usted vaya a una iglesia y diga lo que dijo tocó mi corazón, me remeció. Sí, pero si eso no trae un fundamento del conocimiento de Dios, no te sirve. Queda solamente en la emoción. Con esto me conformo, que ustedes puedan, a partir de hoy, poner en su corazón que tienen que buscar un lugar, que tienen que empezar a aprender, que hay muchas cosas que no conocen y que empiecen a tener sed para que empiecen a pedirle a Dios, para que digan, Señor, quiero conocer más de ti, quiero conocerte, quiero saber, Señor, quién eres tú, no lo que me dijeron, no de oídas, como muchos, sino con fundamento, el fundamento que nos fue entregado por Jesucristo, por los profetas y los apóstoles. Ese es el fundamento de nuestra fe.
Ahí encontramos la palabra de vida eterna. Por eso Jesús decía, a vosotros os parece que en esta palabra encontráis palabras de vida eterna. En esta palabra encontramos palabras de vida eterna. Y hacemos bien en escudriñarla y en estudiarla. Por eso, hermanos, empecemos a cambiar nuestra forma infantil de ver el reino de Dios. Ya no nos dejemos llevar por los juguetes, por las cosas que Dios nos da. Empecemos a buscar el fundamento. Que tengamos un fundamento profundo en nuestra fe. Que cada vez que nosotros seamos confrontados, no estemos tambaleando, sino que sea una fe verdadera, profunda, sabiendo que todo está bajo el control de Dios. Y tú lo conoces porque sabes cómo es Él. Y sabes que este Dios nunca te va a dejar porque ese es Dios. Ese es mi Dios. Mi fe no está sustentada hoy día en un pensamiento, ni un sentimiento, ni yo quisiera. No, mi fe está sustentada en este Dios que fue capaz de salvar a un hombre y matar a todo el mundo en su tiempo, que era Noé con su familia. Porque Noé le creyó a Dios y su fe condenó al mundo. Esa es la fe que nosotros debemos llevar. Que cuando Dios mire, aún no vea nada, aún mire en tu casa y no vea nada, aún mire en el lugar donde tú vives y no vea nada, aún en tu nación y no vea nada, cuando te mire, diga, por este voy a hacer una diferencia. Por ti. Esa debe ser tu seguridad. Que Dios es capaz de cambiar todas las cosas para que tú seas salvo, porque tú le conoces. Para que no venga maldición solo por ti, porque tú eres bendición en el lugar donde tú estás. Acostúmbrese a saber que usted es bendición. Yo donde voy a trabajar y en todas partes donde trabajo siempre les digo, yo soy bendición. Y créanme que todos esos lugares hoy día con todos los problemas están siendo de bendición. Y se los digo, pero Dios los bendice porque ustedes me bendicen con trabajo y Dios les multiplica. Porque ese es el Dios que yo sirvo y esa es la fe, porque conozco a Dios y porque sé que el que a mí me bendice va a ser bendecido. El que me bendice va a ser bendecido. De hecho, cuando alguien me da algo, la bendición no es para mí, la bendición es para Él. Porque la bendición que viene de Dios es más grande. Porque yo le puedo dar las gracias, pero Dios se lo va a multiplicar. ¿Por qué puedo decir esto? Porque conozco a Dios. Porque lo conozco. Y como lo conozco, sé cómo actúa. Por lo tanto, cuando yo digo que Dios va a ser de bendición para alguien, si me bendice, Dios lo va a bendecir. Si me bendice, porque ese es el Dios que yo conozco. Por eso, hermanos, dejemos de fluctuar como niños, de pensamiento, que venga alguien y nos transporte un lado, nos transporte otro, que venga una persona con un tema distinto, con una doctrina distinta y nos deja tambaleando. No, y es verdad lo que dijo el hermano. Si nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos, si cómo voy a cumplir 9 nomás, po. Si Dios me dice que tengo que cumplir los mandamientos, yo no puedo transgredir 9 mandamientos, entonces el 10º mandamiento tampoco. Por lo tanto, tengo que cumplir el 10º mandamiento, que no es el 10º, es el 4º, que es del día sábado. Y así muchos hermanos van cayendo, y van sujetándose a doctrinas erróneas, doctrinas que son de maldición. Pablo les llamaba judaizantes. Personas que trataban de traer a los gentiles a la ley de los judíos. La ley es de los judíos, no para nosotros. Pero si usted no conoce a Dios, está perdido. Hay mucha gente que decía conocer a Dios, evangélicos de distintas religiones. Y vino un día un mormón y le dijo, ¿sabe? Para que usted sepa que es verdad, mire, yo le regalo este libro, te tómalo en su casa. Y pídale a Dios y pídale al Espíritu Santo que le confirme. Y hoy día están en esa religión. Y usted no los saca. ¿Por qué no los saca? Porque lo que ellos hicieron les dio una respuesta. Y la sintieron, la vieron. Le fue respondida la oración. El problema es que oraron algo que la Biblia dice que es maldito. Por eso que hoy día hay mucha gente que se pierde y no tiene idea. Si lo más terrible de esto, que cuando uno le dice a un hermano y lo trata de sacar de su mentira, de todo esto, se enojan y creen que uno es un anticristo. ¿Por qué somos anticristos? Porque no obedecemos al Cristo que ellos conocen.
Porque están siguiendo un Dios que no, un Dios distinto. Al Dios que tienen que buscar, no buscan. Y están equivocados en sus caminos. Y ese camino es de perdición. Por eso, hermano o hermana, usted hoy día revise cuál es su fundamento. Revise cuál es el Dios que usted conoce. Si el Dios que usted conoce está alineado con la palabra o no está alineado con la palabra. Porque Satanás selló el entendimiento de este mundo para que no creara la verdad. Y cuando usted no quiere creer a la verdad, Dios permite que crea en la mentira. Si hay algo que usted no tiene que hacer nunca, es salirse de la verdad. Cuando el día que venga alguien y a usted le diga, hermano, ore a Dios para que Dios le diga si acaso esto es verdad, y usted lo hace, créame que va a recibir mentira. Pero para eso tiene que tener claro su fundamento. Nadie lo puede mover. Quien está en la roca, que es Cristo, con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento, conociendo al Padre, conociendo cuál es su carácter, sabiendo que este Dios es un Dios celoso, sabiendo que este Dios es un Dios que no admite la iniquidad, que no admite el pecado. Por eso nosotros necesitamos a Jesucristo, pero de la forma correcta, entenderlo como la palabra nos enseña. Y con esto quiero terminar diciéndoles que si bien es cierto, yo he escuchado mucha gente que dice que son tantos y todos dicen cosas distintas. Sí, todos dicen cosas distintas. Y lo sustentan en 4 o 5 textos. Pero para poder sustentar una verdadera fe, tiene que ser con el conocimiento de la palabra, que va mucho más allá de textos. Conocer cómo es Dios, cómo actúa Dios. Y Él se nos manifiesta por medio de la palabra. Y esa palabra se hizo vida. Y esa vida se llamó Jesús, que significa salvación. Y Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y Él fue el que constituyó finalmente a los pastores, maestros. Hoy día carece el pueblo de maestros. ¿Por qué carece de maestros? Porque los maestros no son vistos. Porque has visto el pastor. Hermanos, todos quieren ser apóstoles. Todos quieren ser profetas. Todos quieren ser evangelistas. Todos quieren ser pastores. ¿Quién quiere ser maestro? Es como querer ser profesor. Si no ganan nada, si nadie les da plata, ¿quién mantiene un maestro? Pero la gente mantiene al pastor, si el pastor es el que lo alimenta, pues. No, hermano, no es así. No es el pastor. No es el evangelista que como vino y trajo una palabra tan linda, usted se desprende todo lo que tiene en su bolsillo para darle al evangelista. O para darle al apóstol. No es que es un apóstol. El título de apóstol nos hace temblar. El título de apóstol hace que mucha gente apostate de la fe. Porque la palabra apóstol es muy grande. Es poderosa. Si lo dijo un apóstol, es un apóstol, pues. O un profeta. Oh, terrible. Pero un maestro. No, hermano. Valoremos los maestros. Busquemos buenos maestros. Si hay personas que tienen el deseo de ser maestro, estudie, prepárese. Porque esa es una labor importante. Porque usted está preparando alimento. Un alimento sano que nutre a la iglesia. Lamentablemente hoy día no hay maestros, muy pocos maestros. Hay muchos evangelistas, muchos profetas, chantas. Muchos profetas que andan diciendo Dios dice, nunca Dios ha dicho. Muchos evangelistas que son oportunistas del tiempo, en el momento. Les gusta, mire, se enciende un foco y aparece el evangelista. Se encendió un micrófono y apareció, y está el evangelista. Apague el micrófono, apague los focos, desapareció el evangelista. Entonces parece que con la luz aparecen, con el sonido aparecen. Son pocos los que buscan la gloria de Dios en el Evangelio. La mayoría busca su gloria. La mayoría busca de lo suyo. Lo que nosotros debemos buscar es a Dios, conocer a Dios. Y una vez que lo tomemos, una vez que lo conozcamos, afirmarnos nuestra fe en Cristo, sabiendo que estamos seguros, trabajar con todo nuestro corazón para que otros también puedan ser salvos. Que es a lo único que nosotros estamos en este lugar. No a otra cosa. El día que yo no sirva como pastor, el día que yo no sirva como ministro, Dios me va a sacar de aquí.
me va a cortar. El día que yo no haga lo correcto ante los ojos de Dios, ese día termina todo mi camino. Aunque siga vivo, estoy muerto. El ser ministro de Dios no es algo fácil, porque nosotros nos van a pedir cuentas por cada uno de los que nos pusieron en nuestras manos. Y es una cuenta difícil, es una cuenta dura. Si Jesús tuvo que dar cuentas, ¿o usted cree que no? ¿Acaso Él no dijo, de todos los que me diste, ninguno se perdió, salvo el hijo de la perdición? Él dio cuentas. De todos los que me diste, ninguno se perdió. Hay muchos pastores que van a decir, Señor, mira, de las 100 ovejas que me diste, me quedó una sola y se me murió en los brazos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que siembra en lugares incorrectos, que siembra en lugares equivocados. ¿Por qué? Porque se llenó con un milagro. Porque vio que alguien profetizó algo, y eso significa, o por la música, porque le gusta la música, entonces usted se siente bien, tocó su corazón y por eso usted va y diezma, ofrenda y levanta ministerios que son falsos. Parece que siempre Egipto es atrayente para los hijos de Dios. Por eso Dios le pregunta a Israel en un momento y le dice, ¿qué tiene Egipto que te encanta? ¿Que te gusta ir allá a consultar Egipto? Nosotros no tenemos Egipto, tenemos solamente la palabra. Que el Señor les bendiga. Mi pastor, una alabanza. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz. A ver si se acuerda usted de esta hermosa canción que hemos cantado por muchos años. Si se lo sabe, ayúdeme. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Ella la perdido, él vino y cayó con sus tiernas manos. Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. A ver, qué dulces caricias, ayúdame, las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. ¿Alguien puede decir amén por ahí? ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a Cristo? Ahora vamos a cantar el trío. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mi pecado.
voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, está para siempre, por la eternidad. Hermosa alabanza, Jonathan Patrick, tal como usted lo dice, esa canción es muy buena, bendiciones. José Vargas, que el Señor me lo bendiga, mi hermano José. Hermana Nancy, que el Señor la bendiga. Bendiciones, usted la tenemos siempre por aquí, hermana. Que sea una tremenda bendición para usted. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por la palabra de hoy. Señor, nos ponemos ante tu presencia, Señor, para darte gracias, Padre. Te agradecemos por la palabra de este día. Te pido, Señor, que para cada uno de mis hermanos, Señor, esta palabra se transforme, Señor, en algo distinto, algo que cambie su vida de aquí en adelante. Que venga, Señor, sobre ellos un hambre de conocer tu palabra, un hambre de conocerte. Que quieran saber más de ti, Señor, que busquen, Padre. Señor, inquiétales, Padre, para que sea necesario, que incluso en la madrugada, para que entiendan y busquen más de tu palabra y más de ti. Bendice, Señor, esta semana todas las cosas que han de hacer. Bendice su camino, Señor. Aléjalos del mal, Señor. Aparta, Señor, toda enfermedad de ellos, Padre, y bendícelos en todos sus caminos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El último tema y nos vamos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. El Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya.
aleluya, canta aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Buenas noches, están todos invitados para este jueves también con una palabra del Señor, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Saludos a todos nuestros hermanos y bendiciones.